comenzar. Pedro, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Estamos en vivo. Hola, buenos días, Nelson. Un gusto estar con usted. Un gusto para mí también tenerlo acá, poder conversar, poder palpar, poder sentir lo que todas las voces, todas nos pueden decir de lo que pasa en la política, porque nosotros somos extremadamente ignorantes de muchas situaciones. Por eso ustedes, las voces calificadas, son los que nos ayudan a entender. Y la presión que me metió, ¿Ah? la presión que me acabo de meter. No se imagina la presión que yo tengo acá también, pero eso es importante y ahí le salimos y le gambeteamos. Oiga, yo estaba viendo, usted es director de ICARE, Inteligencia Comunicacional, ¿sí o no? Sí, señor, así Oiga, es. me Sí. parece interesantísimo. Y partiendo de ese concepto, le pregunto a usted, ¿qué comunica actualmente el gobierno? Porque hay un concepto muy básico, ¿no? Todo comunica, todo comunica. Entonces, ¿qué está comunicando hoy el gobierno del presidente Lasso? A ver, digamos, la comunicación es un concepto bien complejo. Uno cree que es sencillo, pero es muy complejo finalmente. ¿Por qué? Porque la comunicación es un instrumento que todos usamos todos los días, ¿no es cierto? Incluso desde la no comunicación, ¿no es cierto? Y la gran discusión ahorita finalmente es para qué sirve una comunicación política gubernamental. Y yo, para simplificar, evidentemente, porque eso es una respuesta mucho más profunda de la que creemos, yo creo que la comunicación sirve para desmitificar, es decir, para terminar los mitos, ¿no es cierto?, que se van construyendo. En una dinámica social es absolutamente normal que se incuben mitos, ¿no?, por X o Y razones, finalmente, ¿no?, porque la comunicación es deficiente, porque de una u otra manera no hay un empate, finalmente, en los imaginarios de las comunicaciones, etcétera. Y la comunicación busca eso, desmitificar y muchas veces, digamos, identificado el mito, transcurrido una dinámica social, también ese mito se convierte en aforismo. Esa es nuestra metodología, así lo hemos denominado nosotros. ¿Qué es un aforismo? Ya no es un mito, es decir, ya no es solo una construcción imaginaria que puedes desmontar con narrativas, sino que un aforismo es una verdad instalada que tienes que desmontar con acciones, ¿no? Okay. Y de una u otra manera, digamos, mucho se ha achacado y se ha criticado al gobierno, y yo, a pesar de todo lo que estoy diciendo, creo que no es un problema de comunicación. ¿En serio? ¿Por qué no es un problema de comunicación? Sí. ¿Por qué no es un problema de comunicación? Porque los comunicadores somos artesanos, digamos, ¿cierto? Es decir, usted más que nadie sabe, ¿verdad?, que la comunicación o el mensaje depende de la materia prima que usted tenga. ¿Qué pasa si usted vive en Suiza y no pasa absolutamente nada? No podría tener un programa tan divertido como el que tiene, ¿verdad? Sería un aburrimiento total, ¿no es Yo cierto? le saco de donde sea, le saco la información. Seguramente, con su creatividad no lo dudo, ¿verdad? Pero el punto es, cuando tú no tienes materia política y un direccionamiento político y una claridad política y una estrategia política, ¿qué puedes comunicar? Es decir, yo, por ejemplo, como analista, soy incapaz de reconocer 5 políticas públicas del gobierno. La política pública es del plan, programa, proyecto debidamente financiado, ¿no es cierto? Si es que el gobierno no tiene claridad de una política pública, ¿por qué le pedimos al comunicador que comunique algo que no existe? A ver, aguántate un chance, dijo acá en mi barrio, aguántate un chance. Entiendo totalmente eso, pero entonces, a ver, pero estamos viendo un gobierno que no termina de cuajar sus políticas y que eso afecta su comunicación. Pero entonces, en la raíz del asunto, vivimos entonces o sentimos un gobierno que no logra eso. O sea, está haciendo un error el gobierno, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no es cierto? No hay como una receta tan simple, ¿verdad? Pero usted dice no puede cuajar sus políticas públicas. El tema es que ahí yo no puedo reconocer una sola política pública. Wow. Bueno, sí, digamos, las vacunas pueden ser una política pública, ¿no es cierto? Bien, ¿eh? Pero claro, no tienes después planes, programas y proyectos para resolver finalmente la situación que se está viviendo. Entonces, no es solo el gobierno, también hay que ser justos. Yo creo que el gobierno heredó, digamos, un Estado finalmente destrozado y en soletas. Es decir, yo creo que el gobierno de Moreno destrozó absolutamente todo finalmente, y creo que heredar un gobierno así es muy complejo. Pero claro, la pandemia, la guerra, no son circunstancias simples, y ahora vemos en los indicadores sociales, pero sobre todo en los indicadores de percepción, ¿no? Perfiles de opinión sacaba dos índices y 2 indicadores que son muy importantes. Cuando yo recibo encuestas, lo que menos hago es ver cuánto califican al presidente, a la asamblea. Es casi irrelevante, digamos. El primer indicador básico es el estado de ánimo. ¿Por qué el estado de ánimo? Porque con el pesimismo o el optimismo, ¿no es cierto?, tú puedes hacer cosas. Usted recuerda la crisis económica en la Argentina. Usted recuerda, digamos, que en los 2000 había una crisis muy potente, ¿verdad? Y Diego Torres, que era un cantautor, sacó un disco que era El Color Esperanza. Esa es una acción política que intenta inyectar optimismo en la sociedad para que de una u otra manera, ¿no es cierto?, el Estado tenga más margen de maniobra de hacer, de proponer, de decir. Cuando el pesimismo es grande, tienes menos margen de maniobra. ¿En qué estado estamos ahorita? Perfiles de opinión, a mediados de marzo, publica que 8 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente. 8 de cada 10.
Y esa no es, digamos, lo más preocupante. La ecuación hay que anexarle otro elemento, que es la desconfianza en el Estado. Perfiles de opinión dice, solo 13.5 de encuestados creen en el Estado. ¿Por qué esto es grave finalmente? Porque si yo no reconozco al Estado como autoridad, ¿no es cierto?, voy a concluir que el Estado no va a satisfacer mis necesidades básicas, uno, pero sobre todo dos, no lo reconozco como autoridad, por lo tanto, no le doy la capacidad de mediar las tensiones sociales. Y cuando no medias las tensiones sociales, ¿qué sucede? No es que esas tensiones sociales se quedan, digamos, sin mediar. Alguien los media, hay una válvula de escape, y esa usualmente suele ser la periferia. No te escuché la última parte. ¿Suele ser cuál? La periferia, digamos, es decir, a agentes externos, ¿no? Quien nos marca la agenda de discusión de la seguridad son las bandas delincuenciales, ¿cierto? Okay. Quien determina Pedro, finalmente... Sí. Perdón que te interrumpa. Entonces, interesante, de verdad, créete lo que está muy, muy bacán. Entonces, esto de acá puede ser la respuesta a muchos sectores peligrosos en donde están viendo que las bandas son las que tienen el control y confían más en la banda criminal que en el gobierno, a tal punto, Pedro, de que son las bandas las que tienen las cámaras de seguridad y tienen monitorizado el sector. ¿Estamos viendo algo parecido a lo que ocurrió en Colombia en los 80? Exactamente, y digamos, el coche bomba recientemente no es un tema menor, y uno no puede, digamos, acostumbrarse a aquello, porque Colombia y Medellín empezó así. Pero pongamos el ejemplo, por ejemplo, del desastre, digamos, hace varios años en México, me parece que hubo un terremoto, no me acuerdo exactamente el desastre natural, pero digamos, hubo muchas poblaciones que se destruyeron sus casas, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió? Que no es que llegó el Estado, llegaron los grandes carteles en hammers a distribuir, digamos, comida, vituallas, etcétera. ¿Por qué? Porque el espacio que deja el Estado, alguien más lo ocupa. Es exactamente igual que en la comunicación. En la política los espacios vacíos no se quedan vacíos, alguien más lo ocupa. Y eso finalmente es lo grave. Y gravísimo, Pedro, porque la idea, o en el imaginario, o lo que no es una idea, debería pasar, es el Estado que esté presente, pero ocurre algo que pues está muy evidente, no quieren invertir, no se quiere gastar, no hay plata, volvemos a ese Estado ausente. ¿Crees, Pedro, que realmente vivimos un Estado ausente? Yo recuerdo las palabras del señor Moreno y creería yo que fue una de las pocas promesas que cumplió cuando dijo, voy a ser el presidente que menos se mete en la vida de los ecuatorianos. Y eso hizo. No se metió, no hizo nada. Y eso es grave. Para que no sea una opinión lo que voy a decir, ¿no es cierto? Primicias, que es este portal digital, publicó hace 2 o 3 semanas algo que te deja absolutamente, digamos, preocupado, ¿no es cierto? El primer trimestre del 2022 es el trimestre que en la historia del Ecuador, no estoy diciendo los últimos 15 años, en la historia del Ecuador tiene menos inversión pública. En la historia del Ecuador. Sí, lo vi, Son 67 millones de dólares. ¿No? Su colega Anderson Boscan decía en un comentario en la posta, 67 millones de dólares gasta Carondelet en impresiones y copias al año, ¿no? 82% menos que en el primer trimestre del 2021. Entonces, el momento en que no, y además, digamos, todo se reduce a dinero, todo se reduce finalmente a inversión pública, y la inversión pública no necesariamente es construcción de obra pública, es inversión pública, ¿no? Si no inviertes y si no haces que el Estado esté presente, el tejido social se empieza a quebrar mucho más profundo y las consecuencias quizás, digamos, son casi impensables. Pero entonces ¿qué pasa, Pedro? ¿Solamente decisión política? Porque vemos que el gobierno dice plata hay, tenemos reservas, hay dinero, viene el billete, pero no hay ejecución, no hay políticas y siguen entrampándose en la pelea con la Asamblea Nacional. ¿Voluntad política, Pedro? ¿Le hace falta al presidente de la República dejar de lado, y te lo consulto, están pagando la lengua? Es decir, antes se criticaba que el señor Correa gastaba demasiado y es la crítica de siempre, ¿no? Mucha plata, el robo, el esto, que no sé qué, el sobreprecio. Y hoy Lasso dice, ¿será posible? Para no hacer eso, mejor no gasto nada. Digamos, ahí sí, hay varios matices, ¿no es cierto? Es evidentemente que la crítica en el correísmo fue a la calidad del gasto, ¿no es cierto? Y creo que tienen razón. Es decir, una sabatina, que era un ejercicio de política muy interesante, no puede tomarse como una inversión pública, evidentemente, pero así lo hacían pasar. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Aquí lo más interesante es que en el Ecuador todo creemos que es voluntad política y no es así. Digamos, es decir, no solo basta la voluntad política, porque hay estructuras jurídicas, hay realidades económicas, ¿no es cierto? Tú tuviste a Rodrigo Gómez de la Torre, un gran líder gremial, haciendo un análisis muy interesante, ¿no es cierto? Que decían, no todo es voluntad política, no es cuestión de decir si quiero firmar un TLC con Uruguay, cuando ya hay un TLC con el Mercosur. Entonces, no solo es voluntad política, hay estructuras jurídicas, realidades económicas, la guerra no es menor, ¿no es cierto? Rusia era uno de los principales
exportadores de fertilizantes para el mundo, nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros, digamos, le compramos muchísimos fertilizantes, esa carencia nos va a pasar factura en el tema del agro, entonces no solo es voluntad política, pero sí de una u otra manera es entender que el gobierno, al no tener identidad clara, ¿no es cierto?, le cuesta mucho aplicar una ejecución política. Entonces, cuando a mí me preguntan Guillermo Lasso, les pregunto, ¿cuál Guillermo Lasso? ¿El de primera vuelta, el de segunda vuelta o el que gobierna? Porque son 3 Guillermo Lazos, ¿no es cierto? Y nosotros en el gabinete estratégico que yo dirijo, construimos un medidor muy interesante de gobernabilidad versus votos, casi a 2 semanas, 3 semanas de la segunda vuelta, y veíamos cómo mientras más aumentaban finalmente los votos para Lasso o la intención de voto, se reducía su margen de gobernabilidad, porque el problema es, digamos, ofrecer tanto, ¿verdad?, para poder cumplir tanto. Ahora, el tema de voluntad política sin duda es importante, no es absolutamente todo, pero es importante. Entonces tú ves una narrativa del gobierno que dice es que la asamblea me bloquea porque no me ha aprobado ninguna ley. Tú, digamos, en este país estamos 70 días sin reglamento a la ley de tránsito. ¿Y quién es competente de emitir el reglamento de la ley de tránsito? El Ejecutivo. 70 días. No se puede aplicar la reforma de la ley de tránsito porque el Ejecutivo no ha dictado el reglamento de la ley de tránsito. Entonces, finalmente, ¿es la Asamblea la que está boicoteando? No, es una inercia del Estado en no resolver los problemas de la ciudadanía que nos va a pasar factura. Créetelo, mi querido Pedro, que... y entonces, ¿por qué? ¿Por qué si peleas tanto? Si estás 13 años, creo que 15, y creo que hay que valorarlo, sinceramente, el tema de Lasso, de haber estado ahí, friega, y quiero ser presidente, lo valoro, sinceramente, lo valoro porque hay que tener agallas, carácter, plata para hacer eso. Logra por fin el concepto de ser presidente y ahora está mejor, no, porque no termina, no teniendo el control. ¿Crees tú que, Pedro, le hace falta también una dosis de popularidad y no quiere invertir en eso? No quiere invertir en su imagen, no quiere invertir en un tema musical, en una canción, en una campaña de imagen. No creo que es comunicación, como le decía, ¿no es cierto? Creo que, a ver, son varias, y ni siquiera yo puedo decir razones, porque son hipótesis las que podemos construir, ¿verdad? Porque no hay nada peor que decir, que creer que disfrazar, digamos, a la opinión de análisis. Pero si hacemos el análisis, yo creo que hay 3 cosas que son fundamentales de entender. Primero, no hay información. Es decir, no es menor que este país no tenga un censo poblacional, ¿no? Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso finalmente? Los censos poblacionales se hacen cada 10 años, pero además, en un país post-pandemia, donde no sabemos cómo está la organización geopolítica y digamos, establecida la nueva organización geográfica, es decir, hay más migración sierra-costa, hay más migración urbano-rural, rural-urbano, es decir, ¿cómo estamos en el Ecuador? ¿Cómo uno puede gobernar un país que desconoce? Es increíble, digamos, ¿no? Y esa para mí debió haber sido el primer proyecto que debió implementar Lasso. El segundo punto, además de que no hay información, es el tema de el no entendimiento de los procesos. Yo siempre repito esto como lora y siempre ya me critican porque es lo único que dices. Pero el Ecuador se caracteriza por ser un país de sucesos y no de procesos. Es decir, nosotros creemos, finalmente nos enfrentamos a un octubre del 19 y decimos, qué raro, ¿por qué habrá pasado esto? Cuando hay 3 años, ¿no es cierto?, de una descomposición del tejido social, claro, ¿verdad? Estás un coche bomba, qué raro, ¿por qué alguien habrá puesto un coche bomba? No entendemos que es un proceso, las cosas son un proceso y hay que analizarlo desde la política y desde la sociología, todos esos procesos. Entonces, no hay un entendimiento del proceso. Y el tercero, creo que no hay una hoja de ruta clara finalmente, ¿no? Porque no hay diagnósticos también. Cuando yo digo diagnósticos, además yo he criticado mucho al gobierno porque me parece que sobrediagnostica todo, pero sobrediagnostica desde el sesgo de la confirmación, que es el sesgo finalmente del wishful thinking, de lo que yo creo que sucede, ¿no? Mark Twain tenía una frase muy linda que decía, lo que nos mete en problemas no es lo que desconocemos, es lo que creemos que sucede, pero en verdad no sucede, ¿no? Yeah. Y este país, digamos, tiene la incapacidad de tener profundos análisis de lo que pasa, ¿no? Somos un país esponja, se chupa lo que pasa, ¿no? No debatimos, no procesamos, no maduramos, no entendemos y no sacamos conclusiones. Entonces, yo creo que el problema del gobierno va mucho más allá de la comunicación. Ojalá fuera un problema de comunicación, porque por último estableces una buena estrategia de comunicación, pero es un problema de varias aristas finalmente, ¿no? Establecido además por una coyuntura que no facilita, que es bastante compleja. Y si no es comunicación, ¿cómo levantamos el ánimo de esos 8 de cada 10 ecuatorianos que está con pesimismo? Esa es la clave. Digamos, hay que tener una inyección de optimismo y aquí recordemos del 2021. En abril del 2021, Sedatus publicaba una encuesta que a mí me provocó las ganas de investigar. Investigué mucho y no encontré parangón similar, ¿no es cierto? Es decir, con Moreno, el pesimismo llegó a 9 de cada 10. Eso era inédito en la historia del país. Digamos, la única referencia que tenías
era 8 de cada 10 pesimistas a finales de los 90 con la crisis financiera. Es decir, digamos, con Moreno el pesimismo, digamos, creció brutalmente. En agosto, la misma encuestadora, post-Lazo, ¿no es cierto? Y post, digamos, esta discusión de las vacunas, etcétera, redujo el pesimismo de manera interesante a 4 de cada 10. Es decir, hubo una reducción del pesimismo muy importante, ¿no? No sé si consciente o inconsciente, pero lo logró. En octubre, noviembre, diciembre del 2021 estalla finalmente lo que estalló, ¿no es cierto? Crisis carcelaria, la delincuencia sube, etcétera, 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 y vuelve a crecer el pesimismo. Entonces, creo que la estrategia del gobierno, más allá de todas estas cosas estructurales que estamos diciendo, política pública, etcétera, sí debería tener una estrategia de inyección de optimismo, ¿no? Pero además, clara, establecida, tangible. Es decir, yo creo que el gobierno ya no es víctima de los mitos, ya es víctima de los aforismos, y los aforismos se desmontan con acciones, ¿no? Es decir, no puedes decir, voy a invertir 40,000 millones de dólares en 4 años, ya no puedes hablar del futuro, tienes que hablar del presente. Claro, y cuando dices aforismos, ¿te refieres a Correa? De pronto a Correa, a esta imagen que de pronto termina absorbiendo y termina tomando ese desamor que está causando la sociedad con Lazo y está capitalizando esa desazón. ¿Puede ser él o qué aspecto de afuera? Bueno, el aforismo, ¿no es cierto?, es como le decía, ¿no es cierto? El mito es esta construcción imaginaria que se desmonta con narrativas, y el aforismo es esta construcción imaginaria, verdad absoluta, verdad instalada, que se desmontan con acciones, ¿no es cierto? ¿Quién capitaliza eso? Yo creo que para mí el fuera todos, que es un fenómeno que empieza a incubarse profundamente. El día de ayer presentó Participación Ciudadana y la Universidad de las Américas un estudio interesante, habría que analizarlo más a profundidad, en donde decía 6 de cada 10 ecuatorianos creen que los políticos son corruptos finalmente, ¿no? Y eso es grave, ¿verdad? Y es grave porque de una u otra manera esa percepción puede estar alimentada primero por el populismo antipolítica, que es gravísimo. ¿El populismo antipolítica qué es? Esta capacidad de decir todos los políticos son malos, la política es un asco, ¿no? Claro. Y cosa que no es real finalmente, porque después tienes candidatos improvisados que ¿cómo se presentan? Se presentan, hola, yo no soy político. Y es como... A mí me parece lo peor que eso. A mí me parece lo peor. Es una locura. Claro, pongamos un símil, ¿no es cierto? Es como tú estás en la cama de operaciones, en el quirófano, viene un señor vestido así con todo y te dice, ¿cómo está? Yo lo voy a operar, pero no se preocupe, porque no soy médico. ¿No? Es exactamente igual. Este país necesita políticos, necesita partidos políticos, financiados por el Estado además, ¿no es cierto? Financiados por todos nosotros, porque la democracia cuesta. Hoy leía, digamos, a un asambleísta suelto de huesos decir, qué horror, $15,000 nos cuesta cada asambleísta en el Ecuador. Y mi pregunta es, ¿cuánto cuesta una dictadura? Claro. Porque la dictadura no pagamos con dólares, la dictadura pagamos con libertad y sangre, ¿no? Entonces, la madurez democrática está en entender que la democracia cuesta y cuesta dinero, y nos tiene que costar a todos la capacidad de madurar la democracia, ¿no? Entonces, el fuera todos, un poco solo para cerrar la idea. Sí, sigue nomás, el fuera, el protagonista. El fuera todos, digamos, es este fenómeno que se va incubando y que yo creo que sí encontró en la liberación de Glass, ¿no es cierto?, yo creo que una válvula de escape mucho mayor, digamos, ¿no? A mí me preguntaban qué significa Glass. Yo creo que Glass es un cadáver para toda la clase política. Es decir, el ciudadano no va a poder discernir quién es culpable, quién es inocente, quién es bueno, quién es malo. Y además yo hablaba con encuestadoras, decía, la gran pregunta ahí es, ¿en cuánto afecta en su vida la liberación de Glass? En nada, porque no es está de acuerdo o está en desacuerdo. Evidentemente todos van a estar en desacuerdo de su salida. Pero el problema es que, digamos, la gente no va a empezar a discernir quién es del bueno y quién es del malo. Se incuba el fuera todos y suceden los fenómenos, digamos, por ejemplo, de mitad del 2000, en donde viene una narrativa de un outsider y puede cooptar ese poder. Ya, me parece interesante lo de Glass, y no me quiero ir con ese tema, porque yo he palpado y he visto, y aquí podría ser tema de análisis, no sé, ustedes tienen datos, personas que, por ejemplo, son apolíticas, personas que no les interesa, que están muy en contra de todo, pero sentirse identificados con el asunto de le están haciendo cargamontón a un tipo que ya pagó 5 años por todo lo que sea. Estamos hablando, Pedro, de una persona, de un elector, de alguien. Le hicieron cargamontón, sale por un habeas corpus criticado, apoyado, lo que sea, y terminan teniendo esa conexión. Entonces la pregunta es, ¿quién gana y quién pierde con el asunto de Glass? Porque parecería ser, ante lo de lejos, así, porque yo escuché, y se lo escuché a una persona que cree que no ve noticias y no le interesa, decir, chutica, o sea, qué maldad contra Glass, así, qué maldad, ya déjenlo en paz. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Lazo termina siendo el más golpeado con la liberación de Glass? Porque le hicieron cargamontón a Lazo también, perdón que te interrumpa.
Sí, sí, claro. A ver, hay que ver así, hay que ver cifras, ¿no? No me gusta, digamos, hablar sin cifras. Estoy esperando los resultados de las encuestas para un poco analizar cuál es el fenómeno Glass, ¿no es cierto? Pero si nos adelantamos, yo no creo que las personas vayan a tener la capacidad de ver así en detalle, ¿no? Es decir, o puedes emitir ese criterio, no puedes decir qué terrible el señor que le han hecho cargamontón, o puedes decir qué corrupto, cómo le sueltan, pero digamos, no está en la narrativa que te dicen, sino en la sensación que provoca, ¿no? Ajá. Entonces, esta sigue siendo acciones que van fomentando esta desazón, porque más allá de que el señor Glass no salga o salga, yo señor taxista, yo señor plomero, yo señor albañil, yo tengo que comer mañana. Así es, y no tengo trabajo. Totalmente. Y tengo miedo de salir y subirme a un bus. Es decir, va más allá de la discusión de los políticos, ¿no es cierto?, en donde esta discusión se queda en esa esfera, ¿verdad? Y lo único que hace es, yo escuché que salió Glass, que si es bueno o malo, no me importa, bueno, yo estoy harto de todos, que se vayan todos finalmente, ¿no? Que es un fenómeno que no es nuevo en el Ecuador. Lucio Gutiérrez llegó capitalizando de cierta manera fuera todos, y después Rafael Correa también. Correa también, claro. Correa fue uno fue el resultado de pues, una época terrible, y vino pues y arrasa con todo, dijo, en todas las elecciones y todo lo que se empieza a hablar del señor Correa. No me quiero ir sin decirte y preguntarte lo que le dije, no recuerdo a quién analista. ¿Por qué el señor Rafael Correa sigue siendo el centro del universo de la política ecuatoriana? Porque no tenemos madurez política, porque creemos que el clivaje en el Ecuador sigue siendo correísmo, anticorreísmo, y ese es un clivaje mentiroso. Es un clivaje finalmente absolutamente epidérmico, además. Un poco lo que hablabas con Rodrigo, el verdadero clivaje en el Ecuador son los clivajes que desde que somos república siguen existiendo. El clivaje Sierra Costa, por ejemplo, sigue existiendo en este país. Terrible, el clivaje importadores-exportadores, por ejemplo. El clivaje empleados, trabajadores, por ejemplo, ¿no? El clivaje ambientalistas pesqueros, que lo estamos viendo ahora. Es decir, esos son los clivajes que en verdad manejan la dinámica sociopolítica. El clivaje correísmo-anticorreísmo, digamos, es un clivaje mentiroso, finalmente epidérmico, que solo sirve para que nosotros, los analistas, podamos discutir cosas, ¿no? Y el problema es que no tenemos la suficiente madurez para superar ese clivaje en absolutamente todo. Entonces yo decía, por ejemplo, la liberación de Glass va a ser el filtro que explique absolutamente todo, ¿no? Es decir, pierde la selección, es que liberaron a Glass. Gana la selección, es que liberaron a Glass, ¿no? Es decir, un absurdo, porque reducimos los debates y hacemos un análisis reduccionista que a quien lastima finalmente a la sociedad. Claro que sí. El fuera todo, me interesa mucho el fuera todo, ese concepto que tú dices. Me interesa, ¿sabes por qué? Porque, a ver, ¿quién capitaliza eso? Y me interesa saber qué podría ser el que capitaliza eso y cuál es la delgada línea de quien lo capitaliza en convertirse en el siguiente caudillo. De acuerdo. Que yo creo que es el mal menor, digamos. Es decir, cuando a mí me decían, es que es terrible porque el fuera todos lo capitaliza un outsider, ¿verdad? Y se instala en el poder y hace y deshace. Yo creo que ese es el mal menor. A mí mi gran preocupación finalmente del fuera todos es lo que te decía. Es decir, que marque finalmente la periferia y la periferia sea la que resuelva los problemas sociales. Es decir, las bandas delincuenciales, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, o que la justicia por mano propia empiece a hacer la dinámica finalmente de cómo lo resuelve. Eso es lo grave. Ahora, ¿quién puede capitalizar? Digamos, yo creo que un proyecto en construcción, que aún no sabemos quién es, que pueda ir trabajando finalmente en liberarse de este peso de la política, ¿no? Entonces, si tú pones, digamos, sobre la mesa, ningún elemento es nuevo. Es decir, incluso hasta Javier Herbas con la Izquierda Democrática ya pasó a ser, o podríamos decir que pasó a ser, ¿no es cierto?, ya parte de la vieja política. ¿En qué sustento lo que estoy diciendo? Pero qué rápido pasó eso, Pedro. Es que sucede finalmente cuando no tienes además claridad política, porque vemos que además la Izquierda Democrática juega siempre al futuro, nunca juega al presente. Está pensando en Herbas presidente y no se puede autocontrolar, no puede autogobernar, no sabe si votar a favor del gobierno, en contra del gobierno, dice que es amigo, pero después dice que no es amigo. ¿Por qué? Porque piensa en el 2025, no piensa finalmente en el 2022, ¿no es cierto? Veíamos, solo para dar cifras, para que esto no suene como una opinión, en encuesta de market. ¿No te gusta dar opiniones, Pedro? No, porque soy analista, digamos, ¿no? Es decir, yo no creo que la opinión aporta, lo que aporta es el análisis para sí que sí, claro, evidentemente, para que los televidentes puedan sacar las conclusiones, por eso estás tú, ñañito. Pero déjame ir a las cifras de Market, ¿no es cierto? Market preguntó a los consultados, ¿no es cierto? En esta disputa entre Guillermo Lazo y Javier Herbas, ¿a quién cree? ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? 10% creía a Herbas, 20% creía a Lazo, ¿no es cierto? El resto decía los dos mienten. Esa es la incubación del fuera todos. Yo ya no creo en nadie finalmente, ¿no? Y eso hace que los nuevos políticos ya pasen a ser viejos políticos. Pero el que capitaliza el voto duro termina ganando si es que nadie capitaliza el fuera todo.
Totalmente. Si es que nadie capitaliza el fuera todo, se fracciona además del voto, Claro. ¿no es cierto? Y ahí vienes, digamos, sí, alguien que puede ser viejo. No, totalmente de acuerdo. Y ahí está el compañerito y los manes siguen para afuera. Pedro, de verdad, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a nuestro amigo anterior, a Rodrigo. ¿Crees tú que llegando a este año, y con esto finalizamos, ¿crees tú que llegando a este primer año del presidente Lasso tiene chance de mejorar, de recular? Sí, sí, creo que sí, digamos, yo creo que es absolutamente necesario que el Estado empiece a resolver los indicadores sociales. Es decir, no puede ser que sigamos con estos indicadores sociales en donde demuestran que el tejido social está absolutamente quebrado, ¿no? Diario La Hora, me parece que era, publicaba que en el 2021, ¿no es cierto?, la recepción de niños, niñas y adolescentes en casas de acogida provocado por el COVID subió en 102%. 102%, ¿no es cierto? Es decir, es una cosa brutal, ¿no? Los índices de delincuencia, los índices de pobreza, pobreza extrema, es decir, el Estado tiene que estar presente finalmente y no puede ausentarse de resolver esos problemas. Si lo hace, yo creo que, digamos, podrá reconstruir finalmente el tejido social e inyectar mucho optimismo, que es lo que falta. Ojalá que así sea. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos tenerte en otra ocasión. Con todo gusto, Nelson. Chao, chao.